Bienvenido al programa Fe sin Raíces, donde la fe se encuentra con la vida real. Aquí exploramos la fe, la teología y la cultura. Y ahora, su anfitrión, el Dr. Nathan Bonilla. ¿Cómo reconocer una cultura religiosa de alto control y recuperar la libertad cristiana? Algunas culturas se reconocen claramente solamente después de salir. Mientras estamos dentro, sus expectativas parecen normales porque moldean nuestra interpretación de todo. Aprendemos cuáles preguntas se permiten, cuáles dudas deben permanecer en privado, cuáles líderes pueden ser cuestionados y cuáles fuentes merecen confianza. También aprendemos lo que puede sucederle a quien cruce los límites invisibles de la pertenencia. Este aprendizaje casi nunca comienza con un anuncio dramático. Una iglesia no suele decir, las preguntas son peligrosas, los líderes no pueden ser corregidos. La lealtad a esta institución equivale a la lealtad a Cristo. La cultura se comunica sutilmente. Se revela en el testimonio que recibe aplausos la pregunta que incomoda, la persona que pierde influencia, el antiguo miembro cuyos motivos son reinterpretados y el líder cuyas palabras poseen más autoridad de la que se reconoce. También se fortalece cuando el grupo se presenta como el único escogido o restaurado. No comencé a estudiar la cultura organizacional solamente por interés académico. Reconocí su importancia porque viví dentro de una cultura religiosa que moldeó mi comprensión del liderazgo, la lealtad, la unidad, la doctrina y hasta los límites de la iglesia. Algunas cosas que interpretaba como compromiso espiritual, después aprendí a examinarlas como formación organizacional. Prácticas que parecían normales se hicieron visibles cuando tuve suficiente distancia para formular preguntas nuevas. Durante años tuve el vocabulario de la doctrina, la santidad, la sumisión y la fidelidad, pero no el de la cultura organizacional. Podía identificar lo impreso y predicado, pero no aquello que se enseñaba silenciosamente a temer, proteger, tolerar y jamás cuestionar. Entendía cómo la organización se describía, pero no distinguía esa descripción de la cultura realmente vivida. Edgar Schein y Peter Schein explican la cultura como el aprendizaje compartido que un grupo acumula. Las respuestas que parecen funcionar se aceptan como las maneras correctas de pensar, sentir y actuar. Con el tiempo quedan tan arraigadas que los miembros dejan de reconocerlas como suposiciones y las experimentan como la realidad. La cultura es más profunda que una declaración de fe, un pacto o una lista de valores. Esos documentos dicen lo que una organización afirma creer. La cultura se revela en lo que hace. Una iglesia puede afirmar que Cristo es la cabeza y funcionar como si un líder no pudiera ser cuestionado. Puede afirmar las Escrituras y tratar una interpretación como intocable. Puede llamar voluntaria a la membresía mientras produce terror alrededor de la salida. Ninguna iglesia vive perfectamente sus valores. Los líderes sanos reconocen la diferencia, reciben corrección, aceptan responsabilidad y realizan cambios visibles. Una cultura dañina defiende la diferencia. Su historia ideal se considera más confiable que la experiencia de las personas. Cuando alguien describe un daño, la institución protege su imagen cuestionando sus motivos, carácter, espiritualidad o lealtad. La pregunta no es solamente ¿qué cree esta iglesia? También debemos preguntar ¿qué enseña a temer? ¿Qué exige para mantener la aceptación? ¿Qué ocurre cuando alguien discrepa, un líder falla o un miembro decide salir? La cultura real se hace más visible cuando una persona deja de cooperar con la imagen creada por la institución. La palabra secta no siempre es suficiente. Puede describir grupos destructivos, pero también puede convertirse en un insulto contra comunidades desconocidas. Muchas veces es mejor examinar un espectro de influencia de alto control e identificar patrones observables. Los patrones incluyen autoridad sin rendición de cuentas, presión para conformarse, división entre los de adentro y los de afuera, temor a salir, vergüenza espiritual, exclusividad, información restringida y críticas tratadas como persecución. Una doctrina inusual o un líder difícil no cuenta toda la historia.
El peligro aumenta cuando varios patrones funcionan juntos y resisten la responsabilidad. La meta no es colocar una etiqueta, sino hacer mejores preguntas. ¿Pueden corregirse los líderes? ¿Pueden los miembros examinar enseñanzas y fuentes externas? ¿Puede alguien salir sin amenazas ni condenación espiritual? ¿Se reconocen los fracasos? ¿La unidad nace de la verdad y el amor o del temor y el silencio? ¿La organización produce madurez en Cristo o dependencia institucional? La autoridad espiritual posee un poder particular porque se relaciona con lo sagrado. Un líder religioso puede ser percibido como alguien que influye en la relación de una persona con Dios, su destino eterno, su familia, su llamado y su lugar dentro de la iglesia. Usada fielmente, esta autoridad puede enseñar, guiar, proteger y animar. Distorsionada, puede hacer que la manipulación parezca justa. David Ward describe el abuso espiritual como el uso indebido del poder mediante autoridad espiritual distorsionada. Su trabajo identificó intimidación, aceptación basada en el rendimiento y conflicto entre conformidad externa y comprensión interior. Lisa Oakley, Catherine Kinmon y Peter Blundell también describen conducta coercitiva y controladora respaldada por razonamientos religiosos. La palabra clave es patrón. No hablamos de todo desacuerdo, sino del uso repetido de autoridad que produce miedo, dependencia y silencio. El discipulado incluye corrección, arrepentimiento, sacrificio y sumisión a la verdad. La incomodidad por sí sola no demuestra abuso, pero ningún líder debe usar la sumisión, la unidad o la autoridad espiritual para evitar ser examinado. Toda autoridad debe reflejar el carácter, el propósito y los límites establecidos por Cristo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 24 registra que Pablo no pretendía controlar la fe de los creyentes, sino colaborar con ellos para su alegría. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3 instruye a los ancianos a pastorear voluntariamente el rebaño de Dios y a ser ejemplos no dueños de quienes les fueron confiados. Marcos capítulo 10 versículos 42 al 45 presenta a Jesús contrastando el liderazgo de su reino con los gobernantes que dominan a otros. Entre sus discípulos, la grandeza se expresaría mediante el servicio, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. El liderazgo bíblico se mide por el uso de la autoridad, el fruto que produce y su disposición a rendir cuentas. Un liderazgo que produce miedo, silencio, inmadurez y dependencia no debe defenderse solamente porque usa palabras bíblicas. El liderazgo centrado en Cristo forma discípulos que examinan las Escrituras, ejercen sabiduría, aceptan responsabilidad y permanecen fieles aunque un líder no esté presente. Toda organización desarrolla una identidad. Las iglesias preservan su historia, enseñan su doctrina, honran sacrificios y explican lo que las distingue. Eso no es automáticamente dañino. El peligro comienza cuando la identidad organizacional se vuelve sagrada de una manera que las Escrituras no autorizan. La institución puede presentarse como la iglesia exclusivamente restaurada, el único remanente fiel o la única portadora del gobierno divino. Cuando esa identidad queda profundamente arraigada, criticar a la institución puede sentirse como criticar a Dios. Una pregunta sobre el liderazgo se convierte en un ataque contra el gobierno divino. Una preocupación acerca de la cultura se convierte en hostilidad contra la iglesia. La decisión de salir se convierte en abandono de la verdad. La institución ya no necesita decir abiertamente que está entre el creyente y Cristo. Los miembros ya aprendieron a experimentarla de esa manera. Pero la unidad cristiana le pertenece a Cristo, no a una institución. Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5, habla de un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe y un bautismo. En 1 de Corintios capítulo 1, versículos 12 y 13, Pablo confrontó a quienes se dividían alrededor de Pablo, Apolos, Cefas o Cristo. Su respuesta fue penetrante. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue Pablo crucificado por ustedes?
fueron bautizados en el nombre de Pablo? El mensaje debe permanecer por encima del mensajero, y Cristo debe permanecer por encima de la institución. Las organizaciones cristianas pueden servir, enseñar y defender el Evangelio, pero jamás deben colocarse silenciosamente dentro del Evangelio, como si pertenecer a ellas fuera necesario para pertenecer a Cristo. Cuando salir de una organización se presenta como si fuera lo mismo que abandonar a Jesús, esa organización se ha acercado demasiado al lugar que le pertenece solamente a Él. Entonces, ¿por qué permanecen personas inteligentes, devotas y sinceras? El grupo quizás moldeó su identidad, relaciones, comprensión de la salvación, sentido de llamado y visión del mundo exterior. Sus familiares, amigos y compañeros de ministerio permanecen allí. Tal vez conocieron verdaderamente a Cristo, recibieron ayuda y construyeron sus recuerdos más importantes allí. Salir no es una simple decisión intelectual. Puede sentirse como despedazar una vida entera. Algunos permanecen porque la organización ya explicó lo que significa dudar. Las preguntas son llamadas tentación. La preocupación se llama amargura. El desacuerdo se interpreta como orgullo. Leer materiales externos se presenta como abrirle la puerta al engaño. Los familiares que expresan preocupación son vistos como instrumentos de oposición. La organización no solamente responde preguntas, también enseña a sus miembros cómo interpretar el hecho mismo de que tengan preguntas. Otros permanecen porque esperan que la organización cambie. Quizás se quedan para proteger a los más jóvenes, apoyar a sus familiares, preservar un ministerio o influir desde adentro. Esto puede reflejar un sentido sincero y complicado de responsabilidad. Nuestra respuesta debe ser compasiva. Personas buenas pueden participar en sistemas dañinos y líderes sinceros pueden repetir patrones destructivos. La adoración genuina, la amistad y el servicio pueden existir en una comunidad que también usa mal el poder. Reconocer lo dañino no convierte toda experiencia en falsa ni a toda persona en maliciosa. El despertar suele ser gradual porque una cultura de alto control reinterpreta cada desafío como confirmación. El acuerdo demuestra que tiene razón, pero el desacuerdo también parece demostrarlo porque la oposición fue anunciado. La crítica se convierte en persecución, las preguntas en rebelión y la salida en apostasía. El sistema evita responder al contenido de la preocupación al tratarla como un ataque espiritual. Las Escrituras ciertamente enseñan que la fidelidad puede traer oposición, pero la oposición por sí sola no demuestra que una persona o institución tenga razón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Distingue entre sufrir por hacer lo malo y sufrir por hacer lo bueno. La razón de la oposición importa. Una iglesia puede enfrentar hostilidad por proclamar fielmente a Cristo, o puede recibir críticas porque trató injustamente a las personas, protegió líderes, dividió familias o rechazó rendir cuentas. No debemos confundir esas situaciones. Un sistema que jamás puede estar equivocado tampoco puede arrepentirse de verdad. Otra señal del alto control es la pérdida gradual de confianza en el propio juicio moral. Los miembros pueden dudar de sus observaciones, motivos, emociones, comprensión bíblica y capacidad para reconocer el daño. Pueden sentir que algo está mal y sospechar inmediatamente que esa percepción demuestra orgullo o engaño espiritual. La persona deja de preguntar qué es verdad y comienza a preguntar ¿qué tengo permiso de creer? Deja de preguntar ¿fue correcto este trato? Y comienza a preguntar ¿qué hay de malo en mí por sentirme herido? Nuestro juicio personal no es infalible. Debe ser formado por las Escrituras, la sabiduría y una comunidad sana. Pero eso no le da una institución propiedad sobre nuestra mente o corazón. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Elogia a los bereanos por examinar diariamente las Escrituras para determinar si el mensaje de Pablo era verdad. Su examen fue una fe responsable. Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14, muestra a Pablo corrigiendo a Pedro cuando su conducta contradecía el Evangelio.
El Nuevo Testamento no hace inmune al examen la autoridad espiritual. Una de las tareas más difíciles después de salir es separar a Jesucristo de la organización que afirmó representarlo. Cuando la membresía institucional se ha unido a la fidelidad a Dios, la salida puede sentirse como apostasía, aun cuando alguien intenta seguir a Jesús con mayor honestidad. Los antiguos miembros pueden temer haber abandonado la iglesia, perdido la salvación, rechazado la santidad o renunciado a un llamado divino. Esos temores pueden permanecer mucho después de borrar un nombre de un registro de membresía. La salida puede producir duelo por relaciones, identidad, ministerio, tradiciones y años de sacrificio. Una persona puede sentir enojo hacia líderes y ternura hacia quienes permanecen. Puede recordar el daño junto con la adoración y la amistad. La sanidad no sigue una línea recta. El dolor no demuestra que salir fue un error. Demuestra que lo perdido tenía valor. Quienes comienzan a ver necesitan espacio para pensar, orar, estudiar, buscar consejo sabio, guardar los registros apropiados y considerar el fruto de la cultura a través del tiempo. No deben recibir presión de los de adentro para permanecer ni de los de afuera para salir antes de tomar una decisión responsable. Una organización confiable no necesita impedir el examen. La verdad no se vuelve falsa cuando se investiga, y el error no se vuelve verdad porque se defienda con seguridad. El camino más sano no es depender inmediatamente de otra institución ni vivir aislado. Quien sale del control puede necesitar tiempo antes de confiar en otro líder o iglesia. La sanidad puede abrir espacio para una comunidad sana, formación bíblica y nueva participación en el cuerpo de Cristo. La libertad cristiana no rechaza toda corrección. Permite seguir a Cristo dentro de relaciones marcadas por verdad, humildad, amor y liderazgo responsable. No todo líder dentro de una cultura dañina es conscientemente manipulador. La cultura suele heredarse, y algunos líderes repiten los sistemas que los formaron porque parecen bíblicos y necesarios. Sin embargo, la sinceridad no elimina la responsabilidad. Los líderes deben examinar no solamente sus intenciones, sino también los efectos de su autoridad sobre las personas confiadas a su cuidado. Una iglesia sana no exige que sus miembros se hagan más pequeños para que sus líderes parezcan más grandes. No exige silencio para preservar la unidad. No confunde las preguntas sinceras con la rebelión, ni la salida con la condenación. Comprende que el liderazgo es mayordomía y que el pueblo de Dios le pertenece a Cristo. Los líderes sanos pueden reconocer sus errores, recibir corrección, proteger a las personas vulnerables y permitir que alguien se retire sin amenazas. Su meta no es crear dependencia de ellos mismos, sino madurez en Jesús. Quizás usted apenas comienza a reconocer estos patrones. Una frase puede recordarle una conversación o una práctica que le enseñaron a defender. Tal vez recuerda preguntas que enterró, advertencias que ignoró, o momentos cuando reconoció algo que su vocabulario religioso no le permitía nombrar. No se apresure. Los ambientes de alto control entrenan a las personas para pensar en extremos absolutos. La libertad no debe reproducir la misma presión en la dirección opuesta. Reconocer una cultura de alto control no busca alejar a nadie de Jesús. Busca separar a Jesús de sistemas colocados demasiado cerca de su trono, distinguir la convicción de la presión manipuladora y llamar a la iglesia a la humildad, la verdad, la responsabilidad y el cuidado. Las escrituras siguen siendo verdaderas aunque hayan sido usadas incorrectamente. La comunidad cristiana sigue teniendo valor aunque una comunidad haya causado daño. La autoridad espiritual sigue siendo legítima aunque haya sido distorsionada. La santidad sigue siendo hermosa aunque haya sido reducida a la conformidad institucional. Jesucristo sigue siendo fiel aunque quienes hablaron en su nombre no reflejaran su carácter. La libertad no consiste solamente en salir de un edificio. Llega más profundo. Recuperar el pensamiento responsable,
reconstruir la identidad, examinar ideas heredadas, restaurar relaciones y seguir a Cristo sin temor institucional. La cultura que no podíamos ver puede ser examinada, nombrada y probada. Quienes fueron silenciados pueden hablar. Quienes fueron atemorizados pueden recuperar valor. Y quienes creyeron perderlo todo pueden descubrir que Cristo jamás estuvo encerrado dentro de los muros que dejaron atrás. Antes de orar, considere 3 preguntas. Primero, ¿cuáles reglas no escritas han moldeado su manera de entender las preguntas, el liderazgo, la lealtad y la pertenencia? Segundo, cuando un líder o una organización recibe un cuestionamiento, la cultura examina honestamente la preocupación o ataca el carácter y la espiritualidad de quien la presentó. Tercero, ¿cómo sería separar su fe en Jesús del temor de decepcionar a una institución humana? Oremos. Señor Jesús, tú eres la cabeza de la iglesia y el pastor de tu pueblo. Trae a la luz cada temor, idea y patrón que nos haya impedido ver con claridad. Da valor a quienes comienzan a hacer preguntas, sabiduría a quienes enfrentan decisiones difíciles y sanidad a quienes han sido heridos por el control espiritual. Protégenos de la amargura, el orgullo y el aislamiento mientras nos guías hacia la verdad. Enseña a los líderes cristianos a ejercer autoridad con humildad, responsabilidad y amor. Ayuda a tu iglesia a reflejar tu carácter, sirviendo en vez de dominar, escuchando en vez de silenciar y restaurando en vez de avergonzar. Recuérdale a cada corazón atemorizado que ninguna organización humana es dueña del pueblo que tú compraste y que ningún muro puede contener tu presencia. Ayúdanos a seguirte con sabiduría, libertad y fidelidad. En tu nombre oramos. Amén. Usted puede reconocer la cultura que antes no podía ver. Puede nombrar lo sucedido sin negar cada buen recuerdo. Puede recuperar su voz sin perder su fe. Y si debe salir de un sistema, no tiene que perder a Jesús. Hasta la próxima, continúe haciendo preguntas sinceras, mantenga su corazón libre de amargura y conserve su fe arraigada en Jesucristo.